estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Marcos Buscaglia, que es titular de la consultora Alberdi Partners y ex jefe de Research para Latinoamérica del Bank of America Merrill Lynch. El economista tiene una posición contundente, y es que Argentina debe salir al mercado internacional de deuda este año y no esperar al año que viene. Con el riesgo país cerca de los mínimos de la era Milei, Buscaglia dice que hay que aprovechar la oportunidad. Además, su visión sobre las calificadoras, el desafío de las reservas netas y por qué Argentina ya ganó con la guerra en Irán en materia hidrocarburífera. También el gran test que viene para el tipo de cambio en el segundo semestre y mucho más. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a la entrevista, les comento qué pasó el viernes en los mercados. Wall Street cerró en rojo después de que la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín terminara sin grandes anuncios, el S&P 500 cayendo 1,2%, el Nasdaq 1,5% y el Dow Jones quedando 537 puntos abajo. La toma de ganancias en tecnológicas fue generalizada, con Intel cayendo más de 6%, Nvidia, que presenta sus resultados este miércoles 20 de mayo, cayendo 4,4%, AMD 5,7% y Cerebras, que había debutado el jueves en la bolsa con una suba del 68% en lo que fue uno de los mayores IPOs tecnológicos de la historia, devolvió 10% el viernes en su primer día completo de cotización. Los rendimientos de los T-bills saltaron con el bono a 30 años superando el 5,1%, presionados por una inflación que se reaceleró con el petróleo arriba de los $100. El WTI subió 4,2% a 105,42 y el Brent trepó 3,3% a 109,26 después de que Trump dijera a Fox News que no va a ser mucho más paciente con Irán. El oro cayó 3% el viernes y la plata se desplomó más de 10%. Como decíamos, todas las miradas esta semana estarán puestas en los resultados de Nvidia el miércoles para ver si el boom de semiconductores se sigue sosteniendo. Pasando a la Argentina, el Merval cayó 1,4% y fue un día bien rojo también en Wall Street para los papeles argentinos, con caídas de hasta 4,9% para Superbill y subas de hasta más de 14% para Globant. Esa gran excepción llegó después de que Martín Migoya, CEO de la tecnológica, dijera en la llamada con analistas que la industria de servicios de $2 billones conlleva una demanda que crecerá exponencialmente y que Globant fue construida para ese momento. Por otro lado, YPF anunció el mayor monto para un RIGI hasta la fecha, $25.000 millones para aumentar la capacidad exportadora de petróleo argentino en unos $6.000 millones anuales a partir del 2032. Cierro comentándoles que los bonos en dólares cayeron y el riesgo país cerró en 538 puntos. El dólar blue quedó en 1.415, el MEP en 1.430 y el contado con liqui en 1.485 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.394,50 y el minorista en 1.420. Por último, el Banco Central compró $65 millones y las reservas brutas quedaron en $46.024 millones. Ahora sí, pasamos a la entrevista con Marcos Buscaglia. Marcos, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Gracias por estar acá con toda la audiencia del podcast y de bloomberlinia.com. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. La primera pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con tus clientes que son extranjeros y cuáles son las principales preguntas que te están haciendo hoy por hoy sobre el mercado argentino. Las 2 o 3 principales preguntas. Yo diría que claramente todo el tema es un tema de si este esquema va a persistir en el tiempo, ¿no? O sea, básicamente si va a haber continuidad de políticas o va a haber una reversión como en 2019. Esa creo que es la gran pregunta y eso tiene un montón de ramificaciones, pero diría que al final la apuesta es un tema de la gran pregunta es ¿esto va a continuar o va a haber una reversión? Y eso tiene un montón de subpreguntas que es básicamente, el crecimiento económico, si va a volver el crecimiento económico o no, si va a bajar la inflación, cómo pega los temas, digamos, de supuesta corrupción en el gobierno, en la opinión pública, qué está pasando en la oposición. Es decir, hay toda una serie de preguntas que surgen alrededor de eso, pero de nuevo, el gran tema es la continuidad de las políticas o no. Esto igual hay que tener en cuenta que estamos en un contexto global que es muy complicado, pero que al mismo tiempo, paradójicamente,
es bastante bueno para países emergentes. Es decir, es muy complicado porque, como sabrás, en definitiva, lo que está pasando es que vos tenés el tema, la suba del precio del petróleo, terminó siendo más prolongada de lo que se pensaba originalmente. Esto ya está pegando en los índices de inflación, lo vimos en los índices de inflación de Estados Unidos. Parecería que, digamos, cuando uno mira, por ejemplo, una medida como el Supercore en Estados Unidos, que hay algo de expansión a otros precios de la economía. Entonces esto va a implicar tasas que no bajan, es decir, una suba de tasas de corto plazo. En muchos países todo esto tiene una implicancia fiscal, con lo cual tenés tasas largas más altas, no solamente las cortas de los bonos, las tasas más largas también están subiendo. En los países más débiles, en cierto sentido, dentro del mundo desarrollado, lo estás viendo más. Por ejemplo, tenemos el caso de UK, ¿no? Donde básicamente tenés los gilts arriba del 5%, los gilts largos. Entonces, vos decís todo esto, bueno, pero paradójicamente dentro de ese entorno tenés el índice accionario de Estados Unidos en los máximos o cerca de los máximos, y también al mismo tiempo sigue habiendo un gran apetito por mercados emergentes. Vos ves lo que es el riesgo país, vamos a poner así, los spreads soberanos están bajos, ¿sí? Hay mucho apetito por el riesgo, emitió todo el mundo. Si vos mirás los países que emitieron, en Latinoamérica emitió prácticamente todo el mundo este año, en África, es decir, créditos buenos y créditos no tan buenos acaban de emitir, incluido recientemente Bolivia, que tiene todavía, imagínate, Bolivia es una transición, digamos, desde el punto de vista económico mucho más incompleta de la transición que hizo Milei desde el punto de vista fiscal y cambiario, y de sector externo, y así todo emitió Bolivia. Entonces, como digo, son paradojas, ¿no? Es un mercado muy complicado, pero con un mundo, con un conjunto de inversores internacionales que están dispuestos a absorber riesgo emergente. Es decir, que a pesar de todas las preguntas con respecto a Argentina, yo creo que estarían más que contentos en definitiva, en comprar papeles argentinos y Argentina salir al mercado. Estuviste en las reuniones de primavera del FMI, que es un lugar que solés frecuentar. ¿Qué tipo de conversaciones tuviste ahí, más o menos por la misma línea que acabas de mencionar? ¿Y cuánto tapó ese clima internacional geopolítico la atención que podría haber recibido Argentina? No, bueno, claramente mucha de la discusión internacional digamos, fue sobre las implicancias de la guerra en Irán, sobre un montón de aspectos, digamos, fuera de la Argentina. En la región también, yo te diría, hoy la atención de los inversores estuvo más puesta en la reunión en Venezuela que en Argentina, por decirte un tema. En Venezuela los bonos subieron un montón, pero todavía yo creo que hay visiones muy divergentes dentro de los inversores. Hay algunos que piensan que todavía hay mucho upside, otros que piensan que no. Ayer tuvimos un anuncio importante ahí de la reestructuración. Claro, entonces, bueno, básicamente entonces tenés visiones muy divergentes, pero hubo mucha atención en Venezuela. Hubo también atención, obviamente, en Argentina. Y en Argentina, de vuelta, yo diría que las preguntas fueron estas que mencionamos, ¿no? Es decir, es básicamente una pregunta, ¿qué sostenibilidad tiene esto en el tiempo? Clarísimo. Y después, ¿cuánta relevancia le estuviste dando en estos días, después de la decisión de Fitch, de hacerle un upgrade a la Argentina a B-? ¿Y qué expectativa tenés para lo que puedan hacer las otras dos grandes calificadoras? Yo creo que a ver, es relevante, vamos a poner así, o sea, no es un hecho menor, porque hay muchos fondos que no pueden invertir. Cuando un fondo dedicado a mercados emergentes recibe plata de un inversor suelen ser los fondos de pensión, por ejemplo, o los endowments de las universidades, le da un mandato, le dice, yo quiero que inviertas siguiendo este benchmark, puede ser el JP Morgan, un índice de JP Morgan, el ENVI o el ENVI Plus, etcétera, un mandato y ciertas restricciones. O sea, a veces es simplemente seguir tal índice, otras veces seguir tal índice, pero no quiero que inviertas en tal país, ¿sí? O no quiero que inviertas en bonos que son menos de, o sea, que son triple C, ¿sí? Entonces, hay muchos fondos, digamos, que ponen este tipo de restricciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Necesitas 2 de las 3 calificadoras que te saquen del triple C para que estos fondos puedan invertir en tus bonos. Con Fitch no alcanza. Con Fitch no alcanza. Sí. Entonces necesitas uno más. Yo creo que en el caso de Moody's es relativamente probable, no seguro que haga el upgrade,
S&P lo veo un poquitito más difícil. Hay un caso medio curioso que hizo un evento Moody's. De hecho, esta semana última entrevisté a la jefa global de soberanos de Moody's. Pero el analista que sigue a Argentina, Jaime Roig, nos dijo en una entrevista al principio que en el corto plazo no lo veía probable el upgrade. Y después en otras entrevistas que hizo, dijo, bueno, corto plazo depende cómo lo definas. En julio hay una revisión. Así que ahí sí tenés una expectativa. Bueno, yo creo que ahí hay una posibilidad. Es decir, si lo pensamos por las métricas, por varias métricas, la Argentina, como la fiscal, por ejemplo, la Argentina tiene una posición fiscal en este momento, yo diría, digamos, única en el mundo o muy pocos países. Entonces, si lo pensamos, si bien tiene debilidades, obviamente tiene las debilidades políticas que hablamos, tiene debilidades todavía de su sector, digamos, de bajas reservas, es decir, tiene un montón de debilidades, pero me parece a mí que Argentina, con las métricas que tiene, podría tener una calificación de B. Entonces, yo lo veo relativamente probable. En el caso de S&P, entiendo yo que las revisiones generalmente ocurren más a fin de año, lo veo ahí más difícil porque ya estamos más cerca del periodo electoral. Claro. Pero bueno, no creo de acá a fin de año, imagínate cómo es la Argentina, pasan muchas cosas, me parece que es prematuro decirlo, ¿no? Sí, bueno, una cosa que me decía Marie Dirón, que es la jefa global de soberanos de Moody's, es que las elecciones no son lo que más miran, sino las políticas. Pero al final del día lo que define si continúan las políticas son las elecciones. Bueno, porque Argentina, no tenemos que olvidarnos que Argentina tiene esta peculiaridad, digamos, distinta de gran parte del resto de la región, que es que no hay un acuerdo básico sobre algunas políticas mínimas, ¿no? Vos, izquierda-derecha en Chile, Brasil, Uruguay, Colombia hasta cierto punto, México hasta cierto punto, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Perú, bueno, el Banco Central es independiente, no financia al gobierno. Este es un Banco Central que no financia al gobierno, que es independiente, es decir, que conduce la política monetaria de una manera, digamos, guiada por profesionales, que pueden errarlo o no, pero que se guían en una forma profesional para tratar de mantener una tasa de inflación a la cual se comprometen. Son economías que tienen una cierta apertura al mundo. Es decir, hay ¿cómo decirte? Acuerdos básicos que acá no, digamos, lo vimos ya con los gobiernos kirchneristas, incluyendo sobre todo el último Alberto Fernández, son acuerdos que no, las deudas se pagan y no se reestructuran innecesariamente y mal, como fue el caso el mal logrado de Guzmán, muy dañino, del ministro de Economía. Entonces, hay como acuerdos mínimos, ¿viste? Y en Argentina, lamentablemente, una parte de la oposición no cumple esos acuerdos, es decir, o no los cumplió cuando gobernó. Entonces, es razonable que tanto las calificadoras como el mercado piensen, bueno, en este país, a diferencia de otros países como Perú, como Brasil, como Chile, como Uruguay, si vuelve esta oposición, va a volver a hacer estas cosas, poner controles de capitales, por ejemplo, si hay acuerdo, en los otros países no se ponen controles de capitales. Que sigue habiendo acá. Que sigue habiendo, además, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hace la Argentina tan peculiar, ¿no? Tan distinta al resto de los países. Yo creo, pero ya entramos en el terreno, ¿viste? De las opiniones, ¿no? A esta altura, con una política tan cambiante. Yo creo que la Argentina, vamos a poner así, si la economía repunta algo y la inflación baja algo, que yo creo que ahora podemos hablar de eso si querés, yo creo que vamos a un camino de ver baja de inflación más cerca del 2% mensual y un poquito de repunte de la actividad. Entonces, yo creo que en ese entorno, si además de esto logran solucionar algunos de los problemas políticos que le están costando, me parece que Milei puede ir encaminado a una reelección. Pero también creo que en el caso que esto no sea así y Milei, la pérdida de popularidad se mantenga, yo creo que la Argentina no va a querer volver al kirchnerismo. Es decir, que si lo que viene en la Argentina post-Milei, ya sea en esta elección o en la que viene, no es una Argentina kirchnerista, sino más de centro en todo caso. Es algo más de centro, con un poco más homologable con estas políticas que yo te digo, ¿no? Con estos acuerdos que en otros países de la región. De respetar esas premisas básicas. Respetar esas premisas. En otros países de la región hay reglas fiscales, después está toda la discusión si se rompe o no se rompe, pero hay reglas fiscales, hay reglas monetarias, hay bancos centrales independientes. Yo creo que vamos un poco más en esa dirección. Después hay toda otra discusión sobre las reformas micro que puede hacer un partido de oposición o las contrarreformas micro, pero me parece a mí que
vamos encaminados que la gente no quiere volver al kirchnerismo y que gran parte del peronismo tampoco quiere que vuelva al kirchnerismo. Te estoy hablando de un montón de gobernadores que son stakeholders importantes en la Argentina y que yo creo que ven que la continuidad de estas políticas le van a dar una gran oportunidad a la Argentina en todo lo que es minería, en lo que es oil and gas, lo que es agro. No quieren. Entonces, me parece tanto desde el punto de vista de la gente como de una parte importante de los stakeholders del peronismo no van a querer una vuelta al kirchnerismo. Entonces, a mí, yo personalmente, en el terreno de las opiniones, estamos acá, no creo que la Argentina post-mileísta sea una Argentina kirchnerista, ¿sí? Pero, dicho esto, no me extrañaría que el mercado actúe llegando de cara a una elección como si esta posibilidad de vuelta al kirchnerismo fuera real, ¿no? Sobre todo cuando uno mira ciertas encuestas y todo. Entonces, me parece que hay que prepararse para un mercado que se quemó, se quemó con leche, entonces ve una vaca, llora. Entonces, me parece que nos tenemos que preparar para esto. Ahora, un tema que no tocamos ahí, y mencionabas pares de la región, Perú, Brasil, Chile, todos tienen más reservas que la Argentina, y ahí está esa métrica del FMI que mide lo adecuadas que son. El Arametric, sí. Claro, y ahí es por donde pasaría, entiendo, ese spread más alto que tiene Argentina en relación a un país como Ecuador, quizás. Pero Ecuador, teniendo 100 puntos básicos menos de riesgo país comparado con Argentina, depende de una cuestión de que es un país más petrolero, que con los precios actuales, o porque ya volvió a los mercados y entró en ese ciclo. No creo que sea por lo petrolero. La producción petrolera en Ecuador está estancada. Digo, porque son dos países con la misma calificación, sí. ¿no? Sí, pero la producción petrolera de Ecuador está estancada. Si uno mira los últimos años, te diría que está en leve declive. Tiene problemas de seguridad importantes. Es decir, lo que tiene Ecuador es que tiene un proceso más largo hasta llegar a la próxima elección. Ellos también tienen riesgo, vamos a llamarle riesgo cuca, ojo con esto, porque existe el correísmo, digamos, en ese caso. Entonces no creo que sea eso. Sí tienen de ventaja, vamos a poner así, que están más lejos de la elección presidencial. ¿Las reservas son menos importantes ahí por ser dolarizados? No lo creo. Nosotros las miramos, las reservas y los depósitos las miramos como un indicador de la confianza de los propios ecuatorianos en el sistema. Pero yo creo que sí, que en Argentina lo que pesa es el todavía bajo nivel de reservas, ¿sí? Pensemos, yo siempre pongo el ejemplo de Perú, ¿no? Perú renuncia a un presidente que han renunciado un montón esta época, y si el sol se mueve 0,2%, es una roca, tiene 30 puntos del PBI de reservas. En ese Arametric creo que está en el 150%, si no recuerdo bien ahora. La Argentina está bien por debajo del 100%. 100% para que los que escuchan nos entiendan, es como si fuera distintas métricas mide el Fondo Monetario, 100% reservas adecuadas, digamos, ¿no? Debajo del 100 tenés pocas reservas. La Argentina está bien por debajo de eso. Pensemos que las reservas netas hoy de Argentina son 4.000 y algo de millones de dólares. Eso es muy bajo en la medida que hacemos nosotros. Viste que cada uno tiene su formulita. En las del fondo son negativas, en la forma de emisión del fondo, porque el fondo no te cuenta, viste, el préstamo que hizo el Fondo Argentina, y que el gobierno lo usó para capitalizar el Banco Central. Pero son positivas, pero muy bajas, viste, estás debajo del 1% del PBI de reservas netas. Esto es muy poco. Y lo otro, que Argentina todavía no tiene acceso al mercado internacional. Y yo creo que ahí sí hay un error del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que salir y si le parece... me parece parte del problema es que el gobierno dice la tasa que me cobran es muy alta para lo que son mis métricas. Y yo creo que en parte tiene razón. Yo creo que el spread de Argentina debe ser más bajo. Pero cuando vos te pasa eso y decís no necesito el mercado internacional, etcétera, me parece que es como una amenaza vacía, ¿no? Porque el mercado sabe, esta gente tiene una montaña de vencimientos el año que viene. Entonces... que no es cierto que no me necesita. El gobierno necesita salir al mercado. Entonces, me parece que tiene que hacerlo cuanto antes lo haga mejor. Tenés formas de evitar el problema de que la tasa esté alta, que es decir, bueno, no voy a emitir 10 años y no voy a fijar en piedra esta tasa 10 años, puedo emitir un bono a 2, un bono a 5, partir construyendo una curva. Sí. Yo te digo, mi percepción de los inversores internacionales es que están
más que dispuestos a... O sea, si Argentina sale con una alternativa a precios de mercado actuales, va a estar bien sobresuscripto cualquier bono que salga. Si salís con un bono a 2, un bono a 5, para empezar a cubrir los vencimientos 2027. De nuevo, 2027 va a ser un año complicado, hay elecciones. No le agreguemos una complejidad más que es estar pensando si hay plata para pagar la deuda. Eso tenemos que sortearlo en los próximos meses y hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. Ahora, si te pones en el lugar de Caputo hoy, que lo está evitando y quiere que baje más la tasa potencial, ¿qué crees que está pensando? O sea, él sabe que es algo inevitable, que lo va a tener que hacer. ¿Tu escenario base es que va a hacerlo este año? Yo creo que lo van a terminar haciendo este año. ¿Sí? Okay. Lo van a tener que hacer este año. De nuevo, no, los préstamos estos con los que volvió el gobierno de la reunión del fondo te alcanzan para cubrir un poquitito el vencimiento de ahora. Tenés una montaña de vencimientos en el que viene. Hay que ser el mercado y yo creo que va a ser... y hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. Pensá cómo fue este año, ¿no? Empieza el año con los spreads bajando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué bajaban los spreads? Bueno, porque estaban los departamentos de debt issuance, de DCM, de los bancos recorriendo, hablando con los inversores. Entonces el mercado ya veía que Argentina salía, ¿no? Todo en Nueva York, Boston, la gente decía, esta gente va a salir. Y de repente el spread empieza a subir antes de la guerra, cuando el gobierno dice no voy a emitir y se va Leu de secretario de Finanzas. Y después obviamente se cierra la ventana por la guerra. Bueno, ahora los spreads bajaron de vuelta, nos abre una oportunidad. A mí un inversor ahora recientemente en Nueva York me dijo una frase que me gustó mucho de Estados Unidos, que dicen make hay when the sun shines, ¿no? Que es hay que hacer forrajera, ¿no? El hay es como el pasto forrajero, sí, cuando está el sol, porque no lo puedes hacer cuando está húmedo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que aprovechar las oportunidades. Argentina hoy, en este momento, tiene una oportunidad, los spreads bajaron. Si no querés fijar la tasa en piedra, la tasa a 10 años, empezá por uno de 2, uno de 5. El mercado va a ser una notición, los spreads van a bajar. Yo creo que van a bajar de lo que están, van a bajar más de lo que está ahora, porque el mercado, como te digo, va a dar bienvenida a esta compra de seguros. Yo, tanto la compra de reservas como emitir deuda, yo lo veo como, vos decís, bueno, mira, no será la tasa que más me gusta, pero estás comprando seguro. Y en un mundo que está muy incierto, en una Argentina está muy incierto, tener más seguro es bueno para la economía. Y a la larga la cuestión reservas netas es algo que no te preocupa por lo que mencionabas de esos flujos de la minería, del oil and gas, ¿o sí te preocupa? No me preocupa en el sentido de que sí me preocupa que no me queda claro que el gobierno lo tenga, que si no fuera porque el fondo lo empuja, el gobierno lo tiene como prioridad. Pero si vos me preguntás si la Argentina continúa, no tiene una reversión de política, te lo voy a poner así, bueno, va a haber, yo creo, un proceso de mucho ingreso de dólares para inversión, las exportaciones van a crecer, va a haber también un proceso de monetización que está lento, pero que va a haber algo de monetización adicional. El mismo PBI creciendo te genera, acordémonos que cuando crece el PBI nominal, eso naturalmente hace que todos tengamos más saldos de dinero en efectivo, digamos, ¿no? Naturalmente. Y eso es el señoreaje que es una cantidad de dinero que el Banco Central puede emitir, y eso lo puedes hacer contra compra de reservas. Entonces, naturalmente te da espacio para comprar reservas sin tener que esterilizar la compra de reservas. Entonces, te diría que si no hay reversión de política, no me preocupa. En el medio tenés idas y vueltas, es decir, es probable que el año que viene volvamos a ver un episodio de dolarización, cuyo reverso de la moneda es una caída de la demanda de dinero, no me extrañaría. Entonces, pero digo, como tendencia, si la Argentina no revierte políticas, digamos, las exportaciones van a subir, las inversiones van a subir y la monetización va a subir, con lo cual la Argentina va a tener la oportunidad de reconstruir sus reservas netas. Ahora, pensando en el ingreso de grandes flujos financieros a bonos y acciones argentinas, eso prácticamente descartado hasta el 2028, ¿no? Ese upgrade de S&P, la salida de lo que queda del cepo, upgrade potencial a mercado emergente de MSCI. No lo creas, yo veo que hay mucho, digamos, los fondos de mercados emergentes están recibiendo dinero, están recibiendo inversiones y lo tienen que alocar. Y Argentina tiene un montón de problemas, pero también un montón de problemas es básicamente que no sabemos si estas políticas continúan o no. Ese es el resumen con lo que empezamos hablando, ¿no? Ahora, tiene un montón de oportunidades.
porque es un país que está haciendo reformas, un montón de cosas buenas, digamos, tiene un país que está haciendo reformas, que tiene superávit primario, que tiene una proyección muy buena en las cosas que este mundo nuevo y un poco más fragmentado necesita: alimentos, energía y minerales. Entonces, pensemos el gas nada más, ¿no? La guerra esta, aunque la guerra en Medio Oriente, aunque la guerra termine mañana, la Argentina ya ganó de esta guerra. Ya ganó. No ahora, de corto plazo siempre es costo, porque implica más costo. No sé, estos barcos que vienen ahora en invierno, no sabemos bien cuánto van a costar, quién lo va a absorber, todavía no sabemos ese detalle, ¿no? Parecería que lo va a absorber el fisco y no el consumidor, pero todavía no lo sabemos. Ahora, de mediano plazo, la Argentina tiene grandes inversiones que están en el pipeline para producir justamente los tubos para llegar hasta la costa, tanto en Bahía Blanca como en la provincia de Río Negro. Salió el RIGI empieza de un bajo, claro, salió ese RIGI. Hay otros proyectos todavía de escala mucho mayor, estamos hablando de creo que más de 20.000 millones de dólares para otro proyecto. Y ya el primer barco de LNG empieza el año que viene, y ese barco ya está el 80% buqueado por el gobierno alemán. Entonces, si vos sos Europa y ves lo que pasó con Rusia, lo que pasó ahora con Qatar. Qatar perdió el 17% de su capacidad de producción de LNG, es el 20% del mercado mundial de LNG. Corres a Argentina a firmar contratos. Por más que todos saben que tenemos un montón de problemas, pero esos problemas son no correlacionados con los problemas del resto del mundo. Entonces, la Argentina en el mercado de gas ya ganó, porque si logra implementar todas estas inversiones, el crecimiento de las exportaciones, va a tener los contratos firmados para mucha exportación de gas, yo creo, en los próximos años. Necesidad mata riesgo cuca, en este caso sería. Necesidad mata riesgo cuca, yo creo que tiene otro agregado, que es necesidad más RIGI, ¿no? El RIGI te da un poco de protección. Digo un poco porque no te da un contrato, pero te da un régimen que vos de última podés ir al CIADI, te voy a poner así. Bueno, todos sabemos que el CIADI cobrás a los premios, pero digo, tenés una protección. El RIGI al final te da estabilidad tributaria con impuestos bajos, te da estabilidad para el régimen de importaciones con aranceles cero o muy bajos, ya no recuerdo, creo que son cero, y te da estabilidad en cuanto al mercado de cambio, es decir, que no te ponen control de capitales. Es un montón en la Argentina. Ahora, tengo una pregunta por el tema del super RIGI, algo que estuve pensando, que le bajan en principio el impuesto a las ganancias unos 10 puntos. Vi que también abarca a sectores mineros, habla del litio, de las baterías, que ya en principio podían aplicar al RIGI. Y ahora por ahí un proyecto aprobado para el RIGI, ve que de repente le ofrecen... ¿Eso es problemático o no? No lo escuché. Yo creo que para mí, en el fondo, lo que tienen en mente, esto no es que nada que haya escuchado, pero es mi composición de lugar, te lo voy a poner así. Lo que tiene en mente Milei para mí es, yo le estoy dando a esta gente el régimen impositivo que yo algún día quiero para toda la Argentina. Claro. Bueno, claro, lo que sí es problemático es que el campo se queja, ¿no? Y el campo tiene razón en quejarse. Sí. Porque el campo dice, che, le están dando todo esto a esta gente y a mí me siguen poniendo retenciones. No bajaron tanto. Y no, claro, ¿entendés? Entonces, ahí del campo sí yo estaría enojado. Claro, pero por ahora parece haber paciencia. Por ahora hay paciencia porque los precios están subiendo, la cosecha es buena. Yo diría que los grandes problemas que hubo en el sector ganadero está muy bien, el precio de la carne subió. Yo diría que los grandes problemas que hubo en las cadenas de pagos del campo parecerían haber quedado un poco atrás, ¿sí? Ahora, es un sector que está un poco en crisis en el mundo, ¿no? En Estados Unidos es un sector que está bastante en crisis, en Brasil con las tasas altas está en crisis, o sea... Sí, gran parte de la negociación con Xi Jinping ahora, ¿no? Por ahora acá el sector está calmo, pero con este tipo de cambio y con retenciones, obviamente me parece que es una paz temporaria, yo diría, ¿no? Tipo de cambio. Estaba viendo justo ayer... editando una nota sobre el tema del dólar en 1400, que parece que el gobierno se siente muy cómodo en ese nivel con el ancla cambiaria para frenar un poco las expectativas de inflación. Me preguntaba qué había pasado entre el 2023, datos anuales, y 2025 en exportaciones manufactureras. Subieron en cantidades. Subieron,
pero ojo, porque dentro de las exportaciones manufactureras está el oro. Y el oro, ¿sabés cuánto fueron las exportaciones de oro el año pasado? El complejo oro fueron 4.800 o 4.900 millones de dólares por la suba del precio. Y eso te entra en las MOA, las MOI. Sí. Entonces, ojo con eso. Claro, te distorsiona. No, yo hablando con gente muy competitiva del sector manufacturero, exportadores grandes, te diría que este tipo de cambio no está bueno. A ver, la discusión del tipo de cambio yo la pongo de esta manera. Si todo sale bien y Argentina continúa con digamos, no altera el rumbo, no altera fuertemente el rumbo, no tenemos un evento como 2019, la Argentina va a un boom de inversión y de exportaciones y es difícil y de aumento de productividad, ¿no? Sí. Entonces es difícil pensar en ese contexto que el peso sea una moneda barata. Claro. Estoy hablando de acá unos años. Para mí, la discusión más relevante es la transición. ¿Cómo hacemos la transición? Y yo creo que ahí es donde el gobierno se equivoca. ¿En qué puntos? Y que yo creo que esta transición, hasta llegar ahí, estaría mejor hacerlo con un tipo de cambio un poco más débil. Y no me llamen devaluacionista. No estoy hablando de una devaluación, estoy hablando de un movimiento del tipo de cambio que no es una devaluación. Sí. ¿Por qué? Porque vos estás abriendo lentamente la economía, ¿sí? Pero el productor local básicamente tiene el mismo set de impuestos, casi el mismo set de regulaciones. Ahora está la reforma laboral, un paso muy importante, pero convengamos que digamos, no es que vas a un mercado laboral hiperflexible tampoco y con altos costos laborales todavía. Los impuestos laborales se reducen solamente por el porcentaje que ahora pasa al y por unos años, porque después vuelven a la normalidad las contribuciones patronales. Bueno, esa parte no recuerdo, pero digo, lo que quiero decir es que estás con los mismos impuestos, la misma regulación, digamos, tenés la misma infraestructura mala, no sé, digo, tenés un montón de cosas, un costo de capital altísimo, que si vos decís, bueno, quiero emprender entonces, me parece a mí que el problema de eso es que vos podés matar sectores que probablemente no deberían morir. Porque no podés bajar tampoco los impuestos lo suficientemente rápido. Eso es muy... Ahora, si querés, hablamos de la reforma, los problemas de la reforma impositiva, pero sí, no podés bajar los impuestos rápido. Entonces, ese es el problema. Entonces, esa transición para mí sería mejor hacerlo con un tipo de cambio un poco más alto para darle tiempo, es como un buffer para darle tiempo a las empresas a ir acostumbrándose y adaptándose a este nuevo régimen. Y lo segundo es la construcción. La construcción en Argentina es como el mercado crediticio es tan chiquitito, el mercado de hipotecas tan chiquito, que es una construcción que funciona en base a gente que encanuta dólares, va encanutando dólares, se compra el terrenito y va después usando los dólares para construirse la casa. ¿No? Y así funciona Argentina. Entonces, cuanto más apreciado está el peso, más caro el costo de construcción en dólares, menor la construcción, es muy simple. Sumale a eso que casi no hay obra pública, entonces cuando vos mirás el mercado de construcciones, digamos, está muy débil. Entonces vos con un tipo de cambio, no te estoy hablando de ir a 2.500, estoy hablando de llevarlo, no sé, que esté en 1.600, 1.700. Con algo así vos ya le darías un impulso a ciertos sectores para, de nuevo, adaptarse, sin mucho impacto en la inflación. Si la inflación subió estos meses con el tipo de cambio apreciándose, o sea, ¿qué me dicen? Entonces no es que ya esa... No estoy hablando de una devaluación que tiene siempre un impacto en precios, estoy hablando de un movimiento de tipo de cambio que te ayuda con el tiempo a ir mejorando la rentabilidad. Como ocurrió en parte de 2025, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que la discusión, de todas maneras, esa es mi opinión, digo, para mí la discusión más relevante es cómo hacemos la transición. De mediano plazo, si esto va bien, y yo creo que ahí hay más unanimidad. Es difícil pensar a la Argentina con un tipo de cambio, con un peso barato en una economía que está generando de repente 20.000 millones de dólares más de exportaciones petroleras, en unos años más 20.000 o 30.000 de cobre, o sea, es difícil. Ahora, con casi la mitad o más del gasto público siendo jubilaciones y subsidios sociales. Claramente en un eventual segundo mandato o quien sea que venga, es un tema que se va a tener que tratar, ¿no? Porque eso es lo que también te limita la bajada de impuestos. Claro, yo creo que ahí lo difícil es que el gobierno nacional hizo un ajuste increíble, si lo pensás. 5 puntos del PBI y ya te das cuenta que sin reformas de fondo, justamente como una reforma de la ley de jubilación. El sistema jubilatorio argentino es muy difícil de arreglar, empecemos por eso.
Porque no es como en Brasil. Primero, cualquier sistema jubilatorio es difícil de arreglar políticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, lo primero, ¿no? Lo segundo es, en otros países la reforma era más fácil, entre comillas, técnicamente, porque no sé, en Brasil era simplemente lo digo entre comillas también, extender la edad jubilatoria y con eso arreglabas parte del problema. En Argentina es más complejo. En Argentina es más complejo porque tenés un montón del sobregasto que tenés regímenes jubilatorios especiales. Entonces, tenés que ver cómo modificás. Y cualquier modificación de esto es a futuro, no es de la gente que ya está jubilada. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es toda la gente que entra al sistema por la ventana, es decir, que no hizo aportes durante gran parte de su vida. Entonces, agreguemos a eso el problema demográfico y agreguemos a eso un problema en el mercado laboral donde con los altos costos laborales lo que crece es el monotributo que prácticamente no paga nada con respecto al empleo en relación de dependencia, que es el que sí contribuye a la seguridad social y está en declive. Entonces, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis ahí? Con la IA reduciendo la necesidad de contratación de las empresas grandes que pueden dar empleo privado asalariado. Bueno, no sé, eso es otro debate, el de la IA y el impacto. No tengo una visión tan clara, pero bueno, por otro lado vas a tener grandes inversiones mineras, vas a tener grandes inversiones, o sea, y todo el spillover que eso trae, el campo, la Argentina, vos, digamos, tengo dudas sobre lo que dijiste. Y te voy a poner un par de ejemplos. Digo, en una Argentina que se estabiliza y que la gente ve esto viene para quedarse, este cambio, digamos, a un modelo viene para quedarse, vas a tener un montón de inversiones, no solamente en minería, ¿no? Vas a empezar a tener un montón de inversiones, no sé, hoteles, shoppings. Que no tuviste por 15, 20 años. En Argentina 10 años estuvimos congelados. O sea, pongo un ejemplo yo siempre tonto que es, ¿cuántos hoteles 4 o 5 estrellas nuevos viste en Buenos Aires en los últimos 10 años? En el interior casi que no hay. Y acá, ninguno nuevo. Vos vas a cualquier capital de la región, que es una región que crece poco. Pensemos, no estamos hablando de Asia, estamos hablando de una región que crece al 2% y vas y cada vez ves un hotel nuevo, un shopping nuevo. Acá no hay nada. Lo mismo la inversión retail, o sea, en la medida que te abras, van a empezar a venir las cadenas. No quiero ponerle nombre, pero ya sabemos todas las cadenas. Uno va en cualquier avenida o cualquier shopping, no te estoy hablando de París o de Londres, o sea, de cualquier otra ciudad de Latinoamérica, tienes un montón de marcas internacionales que acá no están. Sí, siempre me parece interesante el ejemplo que dan del lado kirchnerista de que Mercado Libre acá no tuvo competencia porque tenía algún tipo de arreglo con los gobiernos, pero en realidad, si vos sos Amazon, no te interesaba entrar con Cepo, con... Obvio. ¿No? Entonces, digo, todas esas empresas, el día que desaparezca el cepo, el día que vean que esto viene para quedarse, el día que vean que importar no es engorroso y que involucra a coimas, sino que vos podés importar, digamos, con reglas de juego estables y, bueno, van a empezar todas las inversiones, entonces eso demanda gente. Entonces, yo ese debate... digo, está bien, la IA, la inteligencia artificial es otra cosa, es otro debate, no quiero entrar, pero digo, en la Argentina nueva... Sos más optimista. Se va a crear un montón de empleo, si esto se mantiene, se va a crear un montón de empleo y también un montón de empleo registrado. Entonces, pero bueno, pero lo que quiero decir es el sistema jubilatorio es muy difícil de arreglar. Sí. Entonces, los subsidios también difícil de arreglar, porque en el fondo el gobierno ya cortó un montón de subsidios, digamos, estos programas Trabajar, etcétera, y lo que dejó es el programa más fuerte, más básico, y me parece difícil de cortar. Entonces, acá el problema justamente es que vos tenés que, a nivel nacional, eliminar dos grandes impuestos, que son las retenciones y el impuesto al cheque. Las retenciones no son coparticipadas y el impuesto al cheque se coparticipa solamente el 30%. Entonces, todo lo que corte el gobierno nacional de su impuesto va a su bottom line, a su resultado. Y como ya dijimos, el gobierno nacional tiene muy poco adicional para cortar. Le quedan cosas, van a seguir trabajando, pero lo más importante ya está hecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para mí, cualquier recorte de impuestos nacionales tiene que venir de un acuerdo con las provincias donde sean las provincias las que ceden crecimiento. Las provincias no hicieron ajuste casi. Vos mirás, el nivel de empleo público de las provincias está estable y creció un montón en la época kirchnerista y quedó estable. El gasto público provincial es muy alto. Y si uno ve despilfarro en las cosas que cuenta Sturzenegger, o sea, despilfarro a nivel nacional, ni te querés imaginar lo que son las provincias y los municipios. Entonces,
yo creo que el gran desafío político de la Argentina es poder sentarse en un momento de crecimiento, lo tenés que hacer. Sí. Poder decir, miren, acá los ingresos van a crecer, denme una parte más grande de estos ingresos para yo poder cortar estos impuestos nacionales. Y también invitar a las provincias a hacer una transformación del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto perverso, para transformarlo en un impuesto a las ventas o para subsumirlo en el IVA nacional. O sea, no es fácil de hacer, pues tenés temas de compensación. Pero digo, la reforma impositiva es muy difícil, olvídense ya que pasa en este gobierno, porque además hoy los ingresos fiscales están cayendo, con lo cual las transferencias de las provincias están cayendo, con lo cual nadie va a querer ceder ni un centavo, no hay chance. Y en el mejor de los escenarios, donde la economía empieza a dar una vuelta y empiecen a subir, en el mejor de los escenarios, cuando empiecen a subir, ya vas a tener las elecciones ahí a la vista de la vuelta de la esquina, con lo cual claro, la reforma impositiva es para el gobierno que viene. Pero el gran desafío es que tiene que ser algo que se negocie con las provincias. Yo creo que no solamente porque ahí es donde está hoy el despilfarro residual, están las provincias, y ni que hablar de que con todo este boom de la minería o de la gas, muchas provincias van a tener ingresos por regalías brutales, ¿no? Te hago la última pregunta, Sí. Marcos, que tiene que ver con la micro, ¿no? Que mencionabas, la inflación sigue yendo a un ritmo del 2% mensual, pero me interesa puntualmente esta tensión que justo veía que en el programa de la TV pública de Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira le preguntaban a Caputo, que tiene que ver con los salarios, ¿no? Que los salarios en su conjunto han perdido contra la inflación desde que llegó Milei. Pero del otro lado ves una tasa de pobreza que bajó más o menos 10 puntos, ¿no? Entonces, ¿la gente está mejor? ¿Cómo digerís esos datos para más o menos tener un termómetro del clima más a nivel imagen de este gobierno? Yo creo que cuando veamos datos de pobreza del primer semestre vamos a ver una leve suba. Sí. Porque el problema es que este programa... lo que yo llamo segunda fase, este programa que fue a partir de abril del año pasado, que fue el uso del dinero como ancla. Acuérdense que el Banco Central elige un instrumento para su política monetaria. Elige, sin control de capitales, vos tenés un instrumento. O elegís tipo de cambio, o elegís tasa de interés, o elegís cantidad de dinero. Y vos elegís uno y los otros dos se mueven, lo que los economistas decimos, endógenamente. En todo el mundo los bancos centrales usan, o en casi todo el mundo, la tasa de interés. No, la Reserva Federal, el Banco Central de Chile, Brasil, dicen esta es la tasa de interés y el tipo de cambio flota y la cantidad de dinero es endógena. En la Argentina se eligió la cantidad de dinero. Esos programas suelen darte mucho de lo que vimos en la Argentina. Cuando uno mira la historia de esos programas, México, Indonesia, Uruguay, te dan tasas altas inicialmente, tasas altas, volátiles y una recesión inicial. Pero también te dan que la inflación sigue bajando. Sí. Debería haber seguido bajando la inflación con respecto a la baja inicial que te dio el programa de estabilización con ancla cambiaria. Y eso no pasó. Y yo creo que nos sorprendió a todos. Y no pasó en gran parte por el choque del precio de la carne. Entonces hubo una dosis de mala suerte ahí. Hubo también, creo, el tema de la dolarización, el reverso de la moneda dólar. Hubo otros factores, pero lo que digo es que pasó algo que no esperábamos. Entonces, en ese pasó algo que no esperábamos. Los salarios quedaron desfasados con la inflación porque fue como una suba de inflación no esperada. Entonces las pautas salariales que negocian los gremios no lo tienen en cuenta. Y yo creo que eso es lo que pasó en parte de los últimos meses del año pasado y principio de este año. Y entonces yo creo que vamos a ver, cuando veamos los datos más de punta, una leve suba de la pobreza. Ahora, yendo para adelante, ya plantándonos en el segundo semestre, te lo voy a poner así, como te dije antes, yo creo que la inflación va a bajar. Vamos a ir algo más parecido a un 2%, en algunos meses menos. Y vamos a ver una economía que algo reactiva, con lo cual yo creo que ahí vamos a ver de mínimo una estabilización de los salarios reales y también de la pobreza. Clarísimo, Marcos. ¿Algo que no hayamos tocado que te gustaría mencionar para cerrar? No, yo creo que el gran... A ver, sí, perdón. El gran debate, el gran debate o la gran incógnita ahora es que hasta ahora el gobierno creo que tomó nota de esta desaceleración de la economía, de esta caída del salario real, de los problemas de actividad, te lo voy a poner así, y actuó en consecuencia, que es a partir del fin de febrero, cerca del 25 de febrero, baja la tasa y la estabiliza. Y hoy la tasa es, comparado con la inflación esperada, negativa. O
¿sí? O sea, tenemos una tasa expansiva, Sí. si lo pensamos. Obviamente, yo te digo la tasa, pero obviamente esto lo hace con el manejo de agregados monetarios. Ahora bien, esto lo logró sin una depreciación del tipo de cambio, que como vos dijiste es algo que al gobierno parecería que le gusta, tener el peso fuerte, ¿sí? Y esto logró los dos objetivos porque hay un flujo de dólares gigantes. Tenemos no solamente el tema de la cosecha, que fue mega cosecha de trigo, viene una muy buena cosecha también de soja, maíz, sino también por las fuertes emisiones que hubo de deuda y de bonos, de corporativos y provinciales, ¿no? De los cuales, como vimos en la presentación del informe de política monetaria, gran parte ya se vendió. Entonces, la pregunta es, bueno, uno podría prever que en la segunda mitad del año el flujo de dólares empiece a caer algo, porque la cosecha cae, aunque hay debate sobre la estacionalidad, pero típicamente algo cae y no sabemos si las emisiones van a continuar al ritmo desenfrenado que vinieron o algo se van a deshacer. Entonces, en ese contexto, ahí creo que el test que vamos a ver es si van a dejar que suba la tasa o van a dejar que se deprecie el tipo de cambio o una combinación de los dos, ¿no? Entonces, hasta febrero la respuesta parecía clara. El gobierno quería un peso fuerte, con lo cual te hacía que suba la tasa. Yo creo que hoy esa prioridad cambió, pero creo que es la incógnita que se viene. Yo creo que hoy, como se asustaron con el nivel de actividad, van a querer una reactivación. Las tasas algo van a subir porque convengamos en que todo el complejo de tasa argentina, las tasas, pensemos todas las tasas fijas, la SER, todo demasiado comprimido, ¿no? Todas las tasas, algo de las tasas van a subir, pero yo creo que es probable que veamos algo de depreciación de tipo de cambio. No estoy hablando de una cosa disruptiva, estoy hablando de un movimiento natural dentro de la banda y no disruptivo, ¿se entiende, no? Esto es lo que creo que va a venir, pero creo que es el gran test que tenemos que ver que va a ocurrir no sé cuándo, no ahora, no va a pasar ahora, porque ahora el flujo, todavía viste que se aceleró la cosecha ahora en mayo, sí, con lo cual no va a pasar ahora. Pero en algún momento de fin de segundo trimestre, principio del tercero, es posible que pase y va a venir este gran test. ¿Qué opción toma el gobierno / Banco Central? Ahí el REM creo que marcaba para fin de año más o menos 1.600, algo así, ¿no? 1.600 y algo, si no me equivoco. ¿Lo ves más o menos ahí? Sí, más o Okay. menos ahí. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá con toda la audiencia. Bárbaro, gracias. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.